Vamos a ver la continuación del texto, o mejor dicho, la catequesis número 12, Jesucristo, el Hijo único de Dios, que ya la semana pasada han visto con nuestro arzobispo la anunciación. Y yo creo, me parece que podríamos preparar esta catequesis comenzando con el Evangelio de la infancia de Jesús, que se encuentra tanto en San Mateo como también en San Lucas. En ambos evangelistas, el capítulo 1 y 2 podríamos tener como referencia bíblica. Por ejemplo, en el capítulo 1 del libro del Evangelio de San Mateo encontramos la genealogía de Jesús. Luego, también en el capítulo 1, versículo 18, José asume la paternidad legal de Jesús. Más adelante otro título, capítulo 2, adoración de los magos. Y también en el capítulo 2 otros títulos son la huida a Egipto y muerte de los inocentes. Luego tenemos último título, vuelta de Egipto y residencia en Nazaret. ¿Sí? Esto en San Mateo, digamos que son los evangelios de la infancia de Jesús. Y a partir del capítulo 3 aparece la predicación de Juan Bautista, el bautismo de Jesús, las tentaciones en el desierto, los primeros discípulos, y ya el ministerio de la vida pública de Jesús. En San Lucas encontramos en el capítulo 1, tenemos el nacimiento y la vida oculta de Juan el Bautista y de Jesús, el anuncio que hace el ángel Gabriel no a Isabel sino a Zacarías 6 meses antes. 6 meses después hace el anuncio a la Virgen María, y viene la anunciación, la visitación, el cántico de María, el Magnificat, la circuncisión de Juan el Bautista, el cántico de Zacarías, la vida oculta de Juan el Bautista, el nacimiento de Jesús y la visita de los pastores, la circuncisión de Jesús, el cántico, la presentación en el templo, el cántico de Simeón, la profecía de Simeón y la profecía de Ana, para terminar con Jesús entre los doctores. Entonces, teniendo de fondo, digamos así, los evangelios de la infancia de Jesús, tenemos también el catecismo de la Iglesia Católica, del que vamos ahora a desarrollar. Espero que el Señor me ayude, que me dé su espíritu. No se trata de nada mágico, de hablar y nada más, sino de que el Señor acontezca, que nos dé una palabra, que podamos convertirnos. Decía el Papa San Gregorio Magno, que fue Papa a finales del siglo V y principios del siglo VI, es el primer Papa que se llama a sí mismo siervo de los siervos de Dios. Decía: cuando yo predico, no solamente hablo a ustedes, también hablo para mí, porque yo, al igual que ustedes, necesito convertirme. Yo, al igual que ustedes, necesito encontrarme con el amor de Dios. Y dando, dirá San Francisco de Asís, dando recibimos. Dando a Cristo, recibimos a Cristo. Así que igual, cuando les toque dar la catequesis, de esto se trata: anunciar lo que hemos recibido. Como dirá San Pablo: os anuncio el evangelio que yo he recibido. No anuncio otra cosa, anuncio lo que he recibido, y damos gratis lo que gratis hemos recibido. Cristo no tiene precio, se nos da gratuitamente. La semana pasada ya se nos ha hablado un poco de la anunciación. María, cómo recibió, quedó encinta por el oído. Dichosa tú que has creído. María escuchó la palabra del ángel, no concibió como concibe una mujer en una intimidad con su esposo. Por eso decía María: yo no conozco varón. Si no recuerdo mal, Monseñor explicaba el sentido bíblico de la palabra conocer. La palabra conocer, hay mucha gente que se conoce, y no porque se conozca la mujer queda embarazada, ¿verdad que no? Entonces María dice: yo no conozco varón. Claro, no conozco varón en sentido bíblico. Adán conoció a Eva y nació Caín. La volvió a conocer y nació Set. Nació Abel. La volvió a conocer, nació Set. Y cada vez que la conocía, le nació un bebé. Entonces,
Sentido bíblico, conocer, guarda esta relación. En este sentido, María dirá: yo no conozco varón, yo no conozco, no tengo una intimidad. Por eso dirá Jesucristo también en el capítulo 17 de San Juan: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Conocer en sentido bíblico, tener una intimidad con Dios, pero no carnal, sino una relación espiritual, una intimidad espiritual. El que se une, dirá San Pablo, a una prostituta, se hace una sola carne con ella. El que se une a Cristo se hace un solo espíritu con Él. Por eso en la iglesia primitiva aparecieron desde los primeros siglos hombres y mujeres, primero hombres, después varones, que querían tener esta intimidad con Cristo. Y ahí vienen los monjes. Monje viene de monos, griego, monos es uno, significa uno, hacerse uno con Cristo. Dirá San Juan de la Cruz: amada en el amado transformada. El alma humana se transforma en alter Christus, en ipse Christus, en el mismo Cristo. Amada en el amado transformada, hasta que nos transformemos en Cristo. Por eso dirá San Pablo en la carta a los Gálatas 4:4, me sé alguna cita bíblica, pero por esa referencia, Gálatas 4:4: al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley. Cristo, nacido de mujer. El término mujer en la Escritura no es peyorativo, como piensan algunos. Cuando Jesús en las bodas de Caná le dice a María: mujer, aún no ha llegado mi hora. Algunos piensan que Jesús la está tratando como una mujer entre otras muchas. Y resulta que mujer en la Escritura es un título profético, mesiánico. El hijo de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Génesis 3:15. Y por eso, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer. San Pablo conocía la Escritura, como también San Juan en el capítulo 19, cuando dice Jesús desde la cruz: mujer, he ahí a tu Hijo. Aparece varias veces el título mujer en la Escritura referido a la Virgen María, como también en el Apocalipsis 12, una mujer vestida del sol está encinta y grita con los dolores de parto. Y dice que despechado contra la mujer, porque a la mujer se le dio las alas del águila grande para volar al desierto, donde tiene que ser alimentada un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Despechada contra la mujer, aquel dragón se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, que somos los cristianos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. El evangelio del día domingo pasado hablaba de las tentaciones y terminaba diciendo el evangelista: acabada toda tentación, el diablo lo dejó hasta otro momento, el momento de la cruz. Si eres hijo de Dios, bájate de la cruz, reniega de la historia, como le dijo la mujer a Job, maldice a Dios y muérete, le dice la mujer a Job. Conocen el texto, el libro de Job. Interesante como el demonio está ahí, como también nos dice: rebélate contra Dios, no entra en la historia. ¿Por qué tienes que sufrir? ¿Por qué debes sufrir? ¿Por qué tienes que aguantar? Rebélate. Y aparece en la vida de Cristo, pero también en la vida de nosotros, en la vida de Cristo, pero también en la vida de nosotros, que somos el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo que se alimenta del cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo que se alimenta del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo tiene 3 dimensiones: el Cristo que nació de María, con cuerpo y alma, ser viviente que vivió en Nazaret, en Belén, en Palestina, que llamó a los apóstoles, que murió en la cruz, que al tercer día resucitó. El cuerpo de Cristo que recibimos en la Eucaristía, la comunión, el cuerpo de Cristo, decimos amén, así es. Y el cuerpo de Cristo que somos nosotros, el cuerpo de Cristo que vive en la historia. Cristo se hace contemporáneo a todos los hombres a través de la iglesia. Pues cuando llegó la plenitud de los tiempos, es decir, cuando se cumplieron las promesas
que desde el Génesis, desde antes de Abraham, Dios había hecho una promesa. Cuando se cumplieron estas promesas, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y para que todo esto se cumpla, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, juega un papel importantísimo, imprescindible, porque la encarnación del Verbo se da por obra y gracia del Espíritu Santo. No es obra y esfuerzo de María, es obra y gracia del Espíritu Santo. Igual que en nosotros, para poder hacer el bien necesitamos del Espíritu Santo. Dice la Escritura que no se cae la hoja de un árbol sin el consentimiento de vuestro Padre Celestial. Si Dios no nos da su Espíritu Santo, no podemos ni siquiera ponernos de rodilla y rezar un Padre Nuestro. ¿Cuántas veces hemos intentado hacer el bien y no hemos podido? En cambio, si pedimos a Dios que nos envíe su Espíritu Santo, dirá San Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él me fortalece. Una de los 7 dones del Espíritu Santo es la fortaleza, sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza. Él me fortalece para que pueda hacer el bien, para que pueda con obediencia, docilidad, aceptar la acción de Dios en mi vida. El Espíritu Santo fue enviado para santificar el seno de la Virgen María y fecundarla por obra divina. Él es Dominum et vivificantem, Señor y dador de vida. El Espíritu Santo, Él es Señor y dador de vida. Ya Monseñor nos explicaba también la semana pasada el sentido del credo. Toda la vida de Cristo, nos dice el Catecismo de la Iglesia, es misterio. Casi nada se dice de su vida oculta en Nazaret. Lo que se ha escrito en los evangelios ha sido para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Nos recuerda San Juan capítulo 20, versículo 31. En el credo se acentúan las partes de la concepción, el nacimiento, la pasión, la crucifixión, muerte, sepultura, descenso a los infiernos, resurrección y ascensión al cielo. Y luego se nos dice, y desde allí vendrá para juzgar a vivos y muertos. En esta versión larga, el credo niceno-constantinopolitano. Pero no se habla de la vida oculta de Jesús. Entonces, casi nada se dice sobre la vida de Jesús en Nazaret, e incluso una gran parte de la vida pública no se narra. Lo que se ha escrito ha sido en los evangelios para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Ahora bien, desde los pañales de su natividad en Belén hasta el vinagre de la pasión y el sudario de su resurrección, todo en la vida de Jesús es signo de su misterio. Jesús es la revelación plena de Dios. En el capítulo 1 de la carta a los Hebreos dice el autor sagrado que Jesús es impronta de la substancia del Padre. De muchas maneras y de muchos modos habló Dios a nuestros antepasados por el ministerio de los profetas,
y en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo, el cual es impronta de la sustancia del Padre. Es decir, la imagen de Dios queda impresa en Cristo, hasta el punto de que Cristo dirá a Felipe: Felipe, quien me ve a mí, ha visto al Padre. Jesús nos revela al Padre. Nadie va al Padre si no es por mí. Nadie puede creer que Jesús es el Hijo de Dios si no es movido por el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu nos revela al Hijo y el Hijo nos revela al Padre. Y será este misterio, se nos desvela el misterio de Dios, el misterio de la Santísima Trinidad, el misterio más grande del cristiano. Entonces, a través de sus gestos, de sus milagros y de sus palabras, se ha revelado que en Él reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Su humanidad aparece así como el sacramento, es decir, el signo y el instrumento de su divinidad y de la salvación que trae consigo. Muy importante la humanidad de Cristo, porque realmente se hizo hombre, realmente, verdaderamente, dirá San Ignacio de Antioquía, verdaderamente se hizo hombre. No tuvo un cuerpo aparente, tuvo un cuerpo semejante al nuestro. Por eso, tras la resurrección, ¿qué le dice Jesús a Tomás? Trae tu dedo, aquí tiene mis manos. Trae tu mano y aquí está mi costado. También en Lima dice una chica: tócame que soy real, ¿no? Algo así. Creían ver un fantasma, no era un fantasma. El resucitado es el crucificado y la tumba vacía. Entonces, la humanidad de Cristo aparece como el sacramento de su divinidad. Vemos ahora 3 puntos que son importantes. Los rasgos comunes de su misterio, de los misterios de Jesús. Primero, toda la vida de Cristo es revelación del Padre. Toda la vida de Cristo es revelación del Padre. Sus palabras, sus obras, sus silencios, sus sufrimientos, su manera de ser y de hablar. Jesús puede decir: quien me ve a mí, ve al Padre. El Padre y yo somos uno. San Pablo en una de sus cartas dirá: sean mis imitadores como yo imito a Cristo. ¿Qué grado de santidad? Nosotros catequistas, que digamos a los muchachos en la catequesis: sean mis imitadores como yo imito a Cristo. Qué escándalo, ¿no? Mejor no toquemos ese punto. Claro. Sin embargo, deberíamos decirlo. Sin embargo, deberíamos decirlo. Por eso el Papa Pablo VI decía: el mundo de hoy tiene muchos maestros. Los maestros sobran, faltan testigos que den testimonio, que entre lo que predican y lo que viven no haya dicotomía, no haya un divorcio entre fe y vida, que su vida sea un reflejo de lo que predican y que lo que predican sea justamente el sello de lo que viven. Porque si viven conforme el querer de Cristo, ya su vida misma se convierte en una predicación. Es interesante la historia, la vida de los profetas, que no solamente predicaban con los labios, predicaban con su vida. Y esto es un cristiano, uno que predica con su vida, que no habla por hablar. Teorías sabemos todos. Teorías sabemos todos. De teoría podemos aprender, leer y repetir cosas, pero nuestra vida debe ser un reflejo de nuestra palabra. Que nuestros pensamientos, nuestras obras vayan de la mano. Que nuestra palabra
concuerden con nuestra vida. Por eso dirá Jesucristo en el Evangelio de San Mateo: sea vuestro lenguaje sí, sí, no, no. El sí de los labios que coincida con el sí del corazón. Y el no de los labios con el no del corazón. Porque a veces decimos que sí con los labios y con el corazón deseamos otra cosa, pensamos otra cosa. Como hacen tantas amigas, que le dice la chica, se arregla bien: ¿cómo me veo? Te ves fabulosa. Y vienen toda una serie de piropos y cosas, bellísima. Y después con la otra amiga dice: el mono, aunque se vista de seda, mono se queda. Terrible. Decimos una cosa delante y detrás totalmente lo contrario. Entonces, que vuestro lenguaje sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Toda la vida de Cristo es revelación del Padre. Decía, sus palabras, sus obras, sus silencios, sus sufrimientos, su manera de ser y de hablar. Jesús puede decir: quien me ve, ve a mi Padre. Este es, dirá Dios el día del bautismo, dirá el Padre: este es mi Hijo, el amado, escuchadle. El Padre se identifica con su Hijo, igual que el Hijo se identifica con su Padre. Segundo punto, toda la vida de Cristo es misterio de redención. La redención nos viene ante todo por la sangre de la cruz. Cristo nos ha redimido, nos ha comprado a precio de sangre. El Cordero inocente ha pagado por todos, dice el pregón de la Pascua, estamos en Cuaresma. Ha pagado por todos al eterno Padre la deuda de Adán. Adán contrajo una deuda que ningún hombre ha podido pagar. Nadie puede salvarse, dice un salmo. Nadie puede salvarse. Nadie puede dar es tan grande el rescate de la vida que nunca le bastará. Por mucho que el hombre intente hacer buenas obras, sacrificios, no puede, no ha podido. Nadie ha podido. Solamente el Hijo de Dios, haciéndose hombre, tomando condición humana, Él ha pagado por todos al eterno Padre la deuda de Adán. Y por eso la redención nos viene ante todo por la sangre de la cruz. Pero este misterio está actuando en toda la vida de Cristo. En la encarnación, un misterio, la encarnación, el anonadamiento, el abajamiento, Dios que viene del cielo a la tierra, que nos envía a su Hijo, el Hijo que toma nuestra condición humana, semejante en todo a nosotros, menos en el pecado. Encarnación, haciéndose pobre, nos enriquece con su pobreza. En su vida oculta, donde repara nuestra insumisión, mediante su sometimiento, se sometió hasta la muerte, y una muerte de cruz. En su palabra, que purifica a los oyentes. Dice Jesús, cuando en el momento del lavatorio de los pies, que Pedro no quiere dejarse lavar: tú jamás lavarme los pies a mí. Y Jesús le dice: si no te lavo, no tiene parte conmigo. Dice: entonces, Señor, hasta la cabeza. Y en ese contexto dice, ustedes están limpios gracias a la palabra que habéis escuchado. Porque la palabra de Dios tiene un poder de purificar, de lavar. Por eso cuando el presbítero lee el Evangelio, dice: por las palabras de este santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. La palabra tiene un poder
Evidentemente los pecados mortales no se borran con la lectura del Santo Evangelio, ni siquiera con la oración que hacemos al comenzar la misa. Luego, en sus curaciones, Jesús curó a muchos enfermos de diversas enfermedades, resucitó a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín, a Lázaro, hermano de Marta y María. En los exorcismos por los cuales Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades, y en su resurrección, por medio de la cual nos justifica. Toda la vida de Cristo es misterio de redención. En todos esos momentos, desde la encarnación hasta la resurrección, toda la vida de Cristo es misterio de redención. Tercer punto, toda la vida de Cristo es misterio de recapitulación. En latín caput es cabeza, recapitular, volver a tener a Cristo por cabeza. Todo el misterio de Cristo es misterio de recapitulación. Todo lo que Jesús hizo y dijo, sufrió, lo que Jesús hizo, dijo y sufrió, tuvo como finalidad restablecer al hombre caído en su vocación primera. Lo que perdimos en Adán, dice San Ireneo, ¿qué perdimos en Adán? Ser imagen y semejanza de Dios. Los recuperamos en Cristo Jesús. Si por la desobediencia de Adán todos somos convictos de pecado, por la obediencia de Cristo todos somos constituidos justos. Lo que perdimos en Adán lo recuperamos en Cristo. Cristo ha vivido todas las edades de la vida humana, devolviendo así a todos los hombres la comunión con Dios. El cielo estaba cerrado para el hombre. El sábado santo es muy bonita una lectura que hacemos los presbíteros, los que tenemos, y también muchos laicos que tienen la liturgia de las horas, donde un autor del siglo II habla de cómo el hombre que fue expulsado del paraíso, Jesucristo lo lleva no al paraíso, sino al mismo cielo. La resurrección de Cristo tiene este poder, no de regresar al hombre otra vez al paraíso, sino regresarlo, porque el mundo nos ofrece muchos paraísos, donde parece que buscamos la vida. Esos paraísos terrenales que más que satisfacer al hombre, lo hacen cada vez más pobre, más necesitados, más carentes. Hay gente que es tan pobre que lo único que tiene es plata. Son tan pobres que solo tienen plata, lo único. Pero son pobrísimos. En cambio, quien tiene a Dios no carece de nada. Quien tiene a Dios lo tiene todo. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Si es cristiano, si es pagano, necesita llenarse de cosas, abrigarse con cosas. Mientras más cosas, mejor. La señora va al mercado, pero si no hace falta, sí, pero está barato. Y entonces hay que llenar. O la parejita que las van los esposos agarraditos de las manos. Qué bonito. Mira cómo lleva el hombre a la esposa. Van todos tomados de la mano. Es que si la suelto, se va de compra, dice. Y a veces compramos solamente porque está barato. Llegamos a casa y no lo usamos. Necesitamos llenarnos de cosas, y mientras más cosas mejor. O como los viejitos que guardan hasta los clavos. Tienen un cuartito donde guardan todo. Guardan todo. Hasta los focos que ya no sirven lo guardan. ¿Y para qué? Pues quién sabe, te dice. ¿Y quién sabe si alguna vez lo usamos? ¿Quién sabe? Guardan de todo.
Muy bien. Y nosotros a veces también guardamos de todos. Guardamos de todo. ¿Cuántas fotos tienes en tu memoria? Hay quienes solo guardan las bonitas y la foto fea la borran. Solo publican las fotos bonitas. Otros, muy bien. Entonces, pasamos a otro punto. Jesucristo no vivió su vida para sí mismo, sino para nosotros desde su encarnación. Dirá San Pablo en una de sus cartas: el amor de Cristo nos apremia, nos urge, nos mueve al pensar que si Cristo murió por todos, todos murieron. Y murió por todos para que los que viven, dice, para que los que viven no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El cristiano, al igual que Cristo, no vive para sí mismo. Es interesante. Yo no sé si me equivoco, pero creo que el egoísmo es el primer pecado que se revela en el hombre. Desde el bebé que aprende a hablar, mi mami es mía. Y luego, me das tu manzana, es mía. Me das el muñeco, es mío. Y es curioso, cuando los matrimonios se presentan, me llamo Juan, tengo 3 hijos. Y la esposa se levanta, soy María, tengo 3 hijos. ¿Son 6? ¿3? O sea, el yo, me, mi, para mí, conmigo. Impresionante. El egoísmo profundo. Y acaparamos y nos encerramos y vivimos nuestro mundo. El egoísmo. Por eso Jesucristo ha roto el egoísmo, que no nos lleva a ningún lado, que nos cierra a la posibilidad de ser verdaderamente ricos, auténticamente ricos. Tenemos miedo a perder la vida. Y dirá Jesucristo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. O como una vez le decía yo a unos niños, explicándole lo que pasa con un huevo. Un huevo se puede romper por fuera o por dentro. Lo rompo por fuera y hago una tortilla. O se rompe por dentro y sale un pollito. Pero a veces estamos encerrados en nosotros mismos y no nos rompemos. Y si alguien nos rompe, no da fruto. Necesita un pollito nacer por sí mismo. Necesitamos rompernos, es decir, dar la vida. Como Cristo no vivió para sí mismo, no vivió en función suya, no vivió de manera egoísta. Cristo no vivió su vida para sí mismo, sino para nosotros. Desde la encarnación, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo, decimos en el credo, hasta su muerte, murió por nuestros pecados. Murió para salvarnos. Si Cristo no muere, estaríamos nosotros sometidos a esclavitud de por vida. La muerte de Cristo ha significado la vida nuestra, el precio de nuestro rescate. Por eso el cristiano vive una vida de gratitud, de agradecimiento. Como reza el dicho, es de bien nacido ser agradecido. Es de bien nacido ser agradecido. Un cristiano es un hombre agradecido. Como la Virgen María, el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. Y todo el Magnificat es un dar gracias a Dios. Es un enaltecer, engrandecer el nombre de Dios. Y los santos son los que dejan que el nombre de Dios sea grande en ellos. Dejan que Dios actúe. No viven en su egoísmo. Se abren a la gracia.
Y todo cristiano está llamado a abrirse a la gracia. Hágase en mí según tu palabra. Todavía ahora es Jesucristo nuestro abogado ante el Padre. Es decir, no solamente en la tierra vivió en función de nuestra salvación, sino que también ahora desde el cielo es nuestro abogado. Dirá San Juan en la primera carta: hijos míos, si alguno peca, abogados tenemos ante el Padre, Jesucristo el justo. Si vuestra conciencia les reprocha, porque a veces nuestra conciencia la tenemos despierto, a veces nuestra conciencia está dormida. Hay gente que peca y no se da cuenta que es pecado, o piensan que es pecado venial lo que es pecado mortal. Mienten y mienten y mienten, pecado venial. Se acuesta con la enamorada, pecado venial. ¿Y por qué venial? Porque venial por ahí. Pecado venial. Venía él, ¿no? Y lo encontré. Y es pecado mortal. Padre, es un pecadito, ¿sí? Y es un tiburón. Es un pecadito. Nos damos cuenta tantas veces. Nuestra conciencia pecamos y no tenemos dolor de corazón. No tenemos propósito de enmienda. Nada nos reprocha. Nuestra conciencia está dormida. Dice la Escritura: el hombre necio es como los animales. Y el necio, en la Escritura, dice para sí: no hay Dios, porque está corrompido. Por eso el Papa Francisco decía: pecadores sí, corruptos no. Uno que está corrompido está en la corrupción, es decir, ya le da lo mismo, peca y ya ni se levanta, ya no tiene y no pasa nada, como si no pasara nada. En cambio, quien tiene la conciencia despierta es consciente de sus actos. Cae 7 veces y de las 7 se levanta. ¿Por qué? Porque no pierde la fe en que Dios todo lo puede y que de un pecador puede hacer un santo. No se escandaliza porque Dios no tiene asco del pecador. Porque Jesucristo dice: yo no he venido por los justos, sino por los pecadores. Los sanos no necesitan de médicos, sino los enfermos. Y si yo me siento enfermo y reconozco que hay un médico que me puede curar, ¿qué puedo hacer? Recurrir a él. ¿Y de qué me cura Jesucristo? De todo. De todo. De esos pensamientos que hacen tanto daño y que no solamente lo consentimos, sino que nos recreamos tantas veces en ellos. Y para caer en un pecado mortal, pecado grave, antes hemos caído, hemos consentido, nos hemos recreado. Sabrá Dios en cuántos pecados veniales. Sabrá Dios cuántas veces hemos tentado nosotros. Como dice alguien: el diablo no me tienta, soy yo que lo tiento a él. Yo me acerco al pecado, yo busco el pecado, yo busco el canal de televisión, yo busco el YouTube, yo busco aquello que sé que me va a llevar al pecado. Y claro, si buscas al diablo, está como león rugiente buscando a quien devorar, y te devora fácil. Por eso decía el Papa estos días: con el diablo no se dialoga. No se dialoga. ¿Por qué? Porque es un espíritu sutil. Es mucho más fuerte que tú, más fuerte que yo. Más sabe el diablo por viejo que por diablo, dice el dicho. Y viejo sí es. Y diablo también. Entonces, muy bien. Entonces, Jesucristo toda su vida la vivió en función de los hombres, pero también desde el cielo intercede por nosotros como abogado nuestro, estando siempre vivo
para interceder en favor de nosotros. Jesús se muestra como nuestro modelo. Él es el hombre perfecto que nos invita a ser sus discípulos y a seguir con su anonadamiento, a seguirle con su anonadamiento. Nos ha dado un ejemplo que imitar. Con su oración atrae a la oración. Con su pobreza llama a aceptar libremente la privación y las persecuciones. Dice la Constitución dogmática Lumen Gentium en el número 22 que el Hijo de Dios con su encarnación se ha unido en cierto modo con todo hombre. Con su encarnación se ha unido en cierto modo con todo hombre. Asumió la condición humana. Se ha hecho uno de nosotros. Por lo tanto, estamos llamados a no ser más que una sola cosa con Él. Él se ha hecho uno con nosotros para que nosotros seamos uno con Él. Lo que decía al comienzo, los monjes, la palabra monje viene de monos, uno, hacerse uno con Cristo. Pasamos a otro punto, los preparativos, los misterios de la infancia y de la vida oculta de Jesús. La venida del Hijo de Dios a la tierra es un acontecimiento tan inmenso que Dios quiso prepararlo durante siglos. No fue algo que ocurrió así en el momento. A Dios se le ocurrió mandar a su Hijo. Si nace en Navidad, pues en marzo, estamos en marzo, ¿no? Muy bien. En marzo quedó la Virgen encinta para que dé a luz en Navidad. No fue algo así que se le ocurrió a Dios, sino que fue, dice la doctrina de la Iglesia, la venida del Hijo de Dios a la tierra es un acontecimiento tan inmenso, que Dios quiso prepararlo durante siglos. Ritos y sacrificios. Ya hemos visto la historia de la salvación, hemos visto la historia del pueblo de Israel, ¿no? Ritos y sacrificios, figuras y símbolos de la primera alianza. Dios hace una alianza con su pueblo en el Sinaí. Todo lo hace converger hacia Cristo. Anuncia esta venida por boca de los profetas. Por eso ya decía desde el Génesis capítulo 3, el hijo de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. ¿Quién es la mujer? La Virgen María. ¿Quién es el hijo de la mujer? Jesús, el Hijo de Dios y de María. Hay una profecía, hay un anuncio. Desde ahí, toda la Escritura habla de Cristo. Toda la Escritura. Todo lo hace converger hacia Cristo. Anuncia esta venida por boca de los profetas que se suceden en Israel. Despierta en el corazón de los paganos una espera aún confusa de esta venida. No solamente el pueblo de Israel, sobre todo el pueblo de Israel, pero también los paganos esperaban la venida de un Mesías. Y ahora lo explicaremos Dios mediante. Pero antes de explicar esto, quería leerles brevemente una referencia sencilla de la homilía de un santo padre del siglo II llamado Melitón de Sardes. Melitón de Sardes hace una de sus homilías que lleva por título: El Cordero Inmolado es figura de la encarnación y de la pasión de Cristo. Y dice así: Él vino desde los cielos a la tierra a causa de los sufrimientos humanos. Se revistió de la naturaleza humana en el vientre virginal y apareció como hombre. Hizo suyas las pasiones y sufrimientos humanos. Con su cuerpo sujeto a la pasión, destruyó las pasiones de la carne. Con su cuerpo sujeto a la pasión, a la muerte, dice, destruyó las pasiones de la carne.
Hay también otra homilía, no recuerdo de qué autor, también de la época de los padres de la iglesia, que dice: tú has recibido de mí el mal, la muerte y el pecado, para que yo reciba de ti solo a ti mismo. Solo a ti mismo. Y una de las odas de Salomón, unos escritos también de aquella época, dice: te hiciste pecado por mí, lleno de misericordia, para que mis pecados no me apartasen de ti. Porque aquel que no conoció pecado se hizo pecado, es decir, asumió con las consecuencias del pecado que le llevaron a la pasión y muerte. Y continúa diciendo Melitón de Sardes: este es el que cubrió a la muerte de confusión y dejó sumiso al demonio en el llanto, como Moisés al faraón. Este fue el que derrotó a la iniquidad y a la injusticia, como Moisés castigó a Egipto con la esterilidad. Este fue el que tuvo que sufrir mucho y en muchas ocasiones, el mismo que fue asesinado en Abel. Es decir, Melitón de Sardes hace una analogía entre estas grandes figuras de la historia de la salvación, como han sido ya como un anticipo, una prefiguración de la persona de Cristo. Por eso dice: el mismo que fue asesinado en Abel, atado pies y manos en Isaac, sacrificio de Isaac, el mismo que peregrinó en Jacob cuando huye de su hermano Esaú a casa de Labán, dice, y fue vendido en José, vendido por sus hermanos, y expuesto en la persona de Moisés, y sacrificado en el cordero pascual, perseguido en David y deshonrado en los profetas. Es decir, que en cada uno de estos grandes personajes del Antiguo Testamento, Melitón de Sardes hace una analogía. En estas figuras, o mejor dicho, en estos personajes está prefigurada la imagen de Cristo. Cristo será vendido, Cristo será al final crucificado, muerto. En él se lleva a cabo todas aquellas promesas, pero también todas aquellas figuras cuyo testimonio queda más o menos incompleto, porque cuando Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac, lo regresa vivo. José es vendido por los hermanos, pero luego llega a ser primer ministro. Es decir, no se completa la acción del sacrificio, la acción de cada uno. Pasamos, o mejor dicho, continuamos. Luego, el catecismo nos habla de Juan Bautista como una prefiguración del Mesías. Juan Bautista es el precursor del Mesías, enviado para preparar el camino del Señor. Es el profeta del Altísimo, como dice Zacarías cuando nace el niño. Estuvo mudo, Zacarías estuvo mudo durante 9 meses. 9 meses mudo, sin poder hablar. ¿Y por qué quedó mudo Zacarías? Porque no le dio crédito a la palabra del ángel. Como señal quedarás mudo. Por eso Isabel le dice a María: dichosa tú que has creído. Y María, porque creyó, proclamó la grandeza del Señor. Quien cree puede proclamar la grandeza del Señor. Si tú crees, puedes hablar. Si no crees, te quedarás mudo. Dichosa tú que has creído. Y Zacarías, ¿cuándo vuelve a hablar? Cuando nace el niño, cuando nace Juan, como señal de la misión profética de Juan. A ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados. Esto es lo que dice Zacarías. Se le desata la lengua cuando nace Juan, que será profeta precursor. Será el último
de los profetas, y con él se inaugura el Evangelio. Desde el seno de su madre saluda la venida de Cristo y encuentra su alegría en ser amigo del esposo. Bonito cuando a Juan le preguntan de parte de las autoridades judías y políticas de Israel, religiosas y políticas: ¿eres tú el Mesías? No lo soy. ¿Eres tú Elías? Pensaban que Elías vendría antes del Mesías. No lo soy. Soy voz del que clama en el desierto. Juan no se atribuye nada a sí mismo. Dirá San Agustín: quita la palabra, ¿y qué es la voz? Si quita la palabra, la voz no es nada. Juan sin Cristo no es nada. Juan es el que prepara el camino de Cristo, anuncia a Cristo, y por eso dice, él señala a Cristo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En hebreo cordero se dice talía, que significa cordero y siervo, que hace referencia al siervo de Isaías 53, el siervo doliente, varón de dolores, conocedor de quebrantos, como uno ante quien se vuelve el rostro. Dice la Escritura: tan desfigurado estaba, hablando de la pasión de Cristo, que no parecía hombre. Y el Salmo 21 dice, el salmo que Jesús recita en la cruz: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dice la Escritura, dice ese salmo: soy un gusano, desprecio de la gente, asco del pueblo. Los que me ven de mí se ríen, menean la cabeza y dicen: se confió a Dios, que lo salve, que lo libre, si tanto lo ama. Y Jesucristo, en él se cumple toda la Escritura, toda la Escritura. Es decir, descendió a lo más bajo por nosotros, para salvarnos. Por eso él es el talía, el siervo doliente, y también el cordero que se sacrificaba en Israel como señal de redención. Y con la sangre, había dos corderos en la fiesta del Kipur. Los judíos tienen muchas fiestas. Tienen la fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la semana, y tienen la fiesta del Kipur, la fiesta del perdón. Y en esta fiesta los judíos tenían dos corderos. Uno lo degollaban y con su sangre asperjaban el lugar más santo, donde estaba el arca de la alianza, que contenía las dos tablas de la ley, el báculo, el bastón de Aarón, que había florecido, y también tenían un vaso con el maná, como nos lo recuerda la carta a los Hebreos. Tenía tres cosas que hace presente a Jesucristo: sacerdote, el maná; profeta, las dos tablas de la ley; y rey, el báculo. Y entonces resulta que con la parte de la sangre se asperjaba el arca de la alianza, y la otra parte de la sangre se asperjaba a la asamblea, a toda la asamblea de los israelitas que se acercaban al templo. Y el sacerdote invocaba solamente ese día el nombre de Yahvé, y con la sangre todos confesaban públicamente el pecado, su pecado, y con la sangre del cordero, figura de la sangre de aquel que vendría a dar la vida, entonces por eso eran perdonados, igual que el cordero de la Pascua que Moisés pidió a Israel antes de la salida de Egipto, que el cordero de Pascua lo sacrifiquen, y que con la sangre del cordero se pintara las jambas y el dintel de la casa, para que el ángel exterminador no entrara en la casa de los hebreos. ¿Recuerdan cuál fue la última plaga? ¿Cuál fue la última plaga? La muerte de los primogénitos entre los egipcios. Y el ángel de la muerte, viendo la sangre del cordero en la puerta de la casa hebrea, ahí no entraba y ahí no moría. Y esa noche Dios liberó a Israel de la esclavitud de Egipto. Y por eso Jesucristo es realmente el verdadero cordero que quitó el pecado del mundo. No es el cordero de Moisés, ni es el cordero del Kipur. Él es el verdadero cordero, el cordero de Dios, el Agnus Dei, cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tan importante es esta afirmación que se contiene en la misa. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
y decimos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya, una palabra, ¿qué dice? Una palabra, eso, están despiertos, muy bien, una palabra, Jesucristo es una palabra, Jesús, ¿qué significa Jesús? Dios salva, una palabra bastará para sanarme, sanar, salvar, con una palabra, con Jesús estoy salvo. ¿Cuántos santos, cuántos mártires han muerto con una palabra en los labios? Jesús. Una palabra en los labios, Jesús. Cuando tenemos un dolor de no sé qué, de hígado, de cálculo al riñón, ¿cuál es la palabra que más decimos? Quiera Dios que sea Jesús. Yo me acuerdo cuando era niño, me he cortado, una sola vez en mi vida me he cortado. Tendría menos de 4 años y me acuerdo. Y me corté en un pie. Y solo decía, ay yo, ay yo, ay yo, ay yo. Y decían, ¿qué dice? Ay Dios, ay Dios. Ay yo, ay yo, ay yo. Pero a veces cuando tropezamos, lo que fuera, nos damos con la puerta, vamos cruzando, pensábamos que la puerta estaba abierta, una puerta de vidrio, pensaba que estaba abierta y pum, un tortazo y caes para atrás, como el chapulín colorado, ¿no? Pum, ¿y qué dices? Ay Dios. Dicen, llaman al otro algunos, ¿no? Muy bien. Entonces, Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Juan lo anuncia, lo presenta, precediendo a Jesús con el espíritu y el poder de Elías. Juan viene con el espíritu y el poder de Elías. ¿Y quién es Elías? Porque cuando Jesús pregunta, ¿y quién dice la gente que soy yo? ¿Qué responden? La gente, unos que Juan el Bautista, otro que Elías, o uno de los profetas. Yo por curiosidad un día busco en Google, ¿quién es Jesús? Y me sale, es un hombre importante, y me pone una lista, Moisés, Mahoma, Nelson Mandela, Barack Obama, una lista de hombres importantes, Jesús de Nazaret, uno entre otros. ¿Y Pedro qué responde? Tú eres el Mesías. Pedro no tiene una opinión, Pedro tiene una experiencia. Interesante cuando los jóvenes te pregunten a ti, ¿quién es Jesús? ¿Qué haces tú? Le dice al otro catequista, respóndele tú. ¿Quién es Jesús para ti? No en teoría, sino en experiencia. En experiencia, ¿quién es Jesús para ti? En experiencia. Porque teoría, sabemos que es el Hijo de María, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que murió en la cruz para salvarnos. En tu vida, ¿de qué te has salvado? Decía, ¿pero de qué pecado? Decía este cantante italiano, Andrea Bocelli, yo creo en Dios porque tengo razones. Creo en Dios porque tengo razones. Y yo me pregunto, ¿tú también tienes razones para creer en Dios? ¿Cuáles son las razones que tú tienes? Dice San Pedro en su primera carta, den razón de vuestra fe a todo el que os la pida. Den razón de vuestra fe. Y los jóvenes necesitan razones. ¿Por qué muchas veces los jóvenes y adolescentes se rebelan cuando se les dice algo? Porque no se les dan razones, se les imponen las cosas. Y a mí cuando me imponen algo, hombre, por obediencia, pero si no tengo razones, hay obediencia que son también solamente externas, obedecer externamente, pero obedecer internamente. San Basilio era monje del siglo IV y decía, siglo IV, siglo V, decía San Basilio, la obediencia
es el sacrificio de la propia voluntad. Por eso dice la Escritura que Jesús fue obediente hasta la muerte, en obediencia al Padre, obediente hasta la muerte. A mediados del siglo pasado entró en la iglesia la obediencia dialogada. Obediencia dialogada, pobreza financiada. La obediencia dialogada. Yo obedezco en tanto en cuanto me conviene. Por eso, ¿quién es Jesús? Juan dice, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pedro dice, es el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Y tú qué dices? ¿Yo qué digo? Cuando era muchacho escuchaba en mi parroquia un canto que cantaban los carismáticos, un canto muy bonito. Yo soy testigo del poder de Dios por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo estaba ciego, mas ahora veo la luz divina que me dio Jesús. Y luego dice, nunca me ha desamparado. Jesucristo nunca me desamparará, nunca. Hay unas garantías, el cristiano tiene unas garantías. No cree de oídas. Como dice Job, al final el libro de Job dice, antes te conocía de oídas, ahora te han visto mis ojos. Quien ha visto a Dios en su vida, quien ha visto a Dios en su historia. Conocí a un sacerdote, ponía un ejemplo de los perros con los que salen a cazar en los bosques, los galgos. El que vio la liebre, lo sigue hasta el final. Sigue a la liebre hasta que la atrapa. El que no vio a la liebre, ¿qué hace? Sale por el ladrido, por el montón. ¿A dónde va Vicente? A dónde va la gente, que siga de frente. Y luego van avanzando, y a mitad de camino se van quedando, se van cansando. ¿Cuántos catequistas se van cansando? Eres catequista, te va cansando. A mitad de camino te cansa, porque no has visto a la liebre, porque no has visto a Cristo. Porque quien se encuentra con Cristo, hay un canto, no sé si es de Teresa de Ávila, que dice, es imposible amarte y no seguirte. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Es imposible conocerlo y no amarlo. Es imposible. ¿Por qué? ¿Por qué es imposible? Porque nos amó primero. En esto consiste el amor. No en que nosotros amemos a Dios, sino en que Él nos amó primero. Por eso es imposible conocerlo y no amarlo. Más aún, si es que lo conocemos como Él nos conoce. ¿Y cómo nos conoce Dios? Como Cristo conoce al Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y Cristo nos da este conocimiento que no es intelectual, sino que es vivencial, que es profundo. Voy avanzando. Juan da testimonio de Cristo mediante su predicación, mediante su bautismo de conversión y finalmente con su martirio. La mayor expresión de amor a Cristo es el martirio, dar la vida por aquel que antes, o mejor dicho, por aquel de quien la hemos recibido. Y luego Juan, al final de sus días, ¿qué dice? Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Que también es una afirmación bellísima y que como presbíteros, como catequistas, como cristianos, deberíamos decirlo todo. Es necesario que Cristo crezca y que yo disminuya. En la medida en que Cristo crece dentro de mí, mi yo, mi egoísmo, mi mundo,
tiene que ir cediendo. Si yo no cedo, Cristo no puede aparecer. Es importante ir cediendo, dejándole a Él, dejando que entre en mí, que me transforme. El misterio de la Navidad. Jesús nació. ¿Dónde nació Jesús? En Belén, en un establo, entre animales. Unos sencillos pastores son los primeros testigos del acontecimiento. En esta pobreza se manifiesta la gloria del cielo. La iglesia no cesa de cantar la gloria de esa noche. Y aparece un canto de Romano el Meloda. Es un santo padre de los primeros siglos que componía las homilías en versos simétricos y que la hacía cantada entre él y los fieles de su parroquia, de su iglesia. Hacerse niño con relación a Dios es la condición para entrar en el reino de Dios. Jesús se hace niño y nos recuerda: el que quiera entrar en el reino de los cielos debe hacerse como niño. El que no se haga como niño no puede entrar en el reino de los cielos. Hacerse niño es necesario abajarse, hacerse pequeño, es necesario nacer de lo alto. Dirá Jesús a Nicodemo, capítulo 3 de San Juan. Es necesario nacer de Dios, hacerse hijos de Dios. El misterio de Navidad se realiza en nosotros cuando Cristo toma forma en nosotros. Por eso decía Orígenes, un autor eclesiástico del norte de Egipto, decía Orígenes: de nada sirve que Jesús haya nacido en Belén, está en el siglo III, hace 3 siglos, si no nace en mi corazón por la fe. De nada sirve celebrar la Navidad como un evento externo o como un evento histórico o histérico, como hacen algunos, que compran cosas, celebran fiestas, pero luego en su corazón no hay nada. Si entras al corazón de muchos cristianos, ¿qué encuentra? Arbolito y Papá Noel, nada más. Cajas vacías. No está Cristo. En muchos corazones, en Navidad no está Cristo. Y de poco sirve celebrar la Navidad si no le abrimos un espacio calientito en nuestro corazón, si no hacemos de nuestro corazón un Belén para que Cristo nazca. Raniero Cantalamessa, el predicador de la Casa Pontificia, hace algunos años también decía algo muy interesante. Ponía como ejemplo en una de sus prédicas en la Casa Pontificia el intercambio que hace un rey con un mendigo, un rey y un mendigo. ¿Qué hace el rey? Se despoja de su traje real y se pone los harapos del mendigo, y el mendigo se pone el traje del rey. Dice: esto es lo que ha hecho Cristo con nosotros. Ha tomado nuestra condición humana y nos ha revestido de su condición divina. Y ya la semana pasada nuestro obispo nos explicaba que la naturaleza divina es propia de Dios, pero que Dios a través de Cristo nos ha querido hacer partícipe. Admirable intercambio, dirá Santo Tomás de Aquino. Admirable intercambio. Él toma lo nuestro y nos da lo suyo. Nos hace partícipe de su divinidad tomando nuestra humanidad. Es lo que dice el presbítero cuando, preparando el altar en la misa, pone un poco de vino en el cáliz y luego echa un poquito de agua. El presbítero hace una oración en silencio y dice que el agua unida al vino sea signo de nuestra participación en la vida divina de quien quiso compartir nuestra condición humana. Es decir, el vino hace presente la condición divina y el agua nuestra condición humana. Se mezclan y ya nada ni nadie nos puede separar. Unidos a Cristo por los siglos de los siglos, por siempre. Nada ni nadie, dirá San Pablo. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? La aflicción, la angustia, la persecución, el peligro, la espada, la altura, la profundidad. Nadie. A un enfermo cristiano el cáncer no le separa de Cristo, no reniega de la fe, no se quita la vida, abraza la cruz y abrazando la cruz abraza a Cristo. Acepta el cáncer como una bendición, como un medio
de salvación. La cruz, decía Rosa de Lima, ay, si los hombres supieran que no hay otra escalera para subir al cielo. Fuera de la cruz nadie se salva. Si antes de Cristo era signo de maldición, con Cristo es signo de bendición. Se bendice con la cruz. Me acuerdo una vez una señora, estaba yo por el norte, yo era seminarista, una señora fue con unos hijitos que eran terribles. No eran pirañitas, eran diablitos. Terribles. No eran niños. Yo tengo dudas si eran hijos de Dios, no lo sé. Eran terribles. Y yo, padre, estos niños por favor bendígalos. Y uno de ellos, el padre tenía la barba larga, y uno de ellos se agarró de la barba. ¿Qué es esto? Terribles. Y cuando el padre va a bendecirlo, el chiquito se agarra de la barba. Tráeme la agua bendita. Tráemela. Muy bien. Pues eso. ¿Cómo se bendice? Se bendice con la cruz. Mucha gente quiere que le quiten la cruz. Padre, bendígame a mi marido que toma tanto. Chupa más que un pez en agua. ¿Saben que los peces, hay un canto de los peces, ¿no? Beben y vuelven a beber. El villancico de Navidad. Muy bien. Pues resulta eso, que la bendición se da con la cruz. Y en la cruz se encierra el misterio más grande del cristiano. El misterio de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La cruz para el cristiano no es maldición. Aunque implique sufrimiento. Aunque la cruz a veces nos apriete. A veces parezca aplastarnos. Pero si no entramos en ella, no experimentamos la redención. Sin Viernes Santo, no hay domingo de Pascua. Pasando por el valle del llanto, Dios lo cambia en bendición. Y por eso, de la cruz pasamos a la luz. Del escándalo de la cruz al gozo de la Pascua, a la alegría pascual. La circuncisión de Jesús al 8º día es señal de su inserción en la descendencia de Abraham. A mí me gusta preguntar en la catequesis prebautismales, ¿por qué Jesús no fue bautizado cuando era niño? Y muchos me responden, porque no tenía necesidad. Y luego le digo yo, entonces, ¿por qué se bautizó siendo grande? Ya con 30 años. Y ahí ya queda un poco la duda. ¿Por qué no recibió Jesús el bautismo cuando era niño? Porque no existía el bautismo, existía la circuncisión. ¿Quién inició el bautismo? Por eso es bautista, ¿no? Juan el Bautista, Juan el que bautiza. Pero el bautismo de Juan todavía no es un sacramento. El bautismo de Juan es una llamada a conversión que inaugura la vida pública de Jesús. Una vez que Jesús es bautizado en el agua del Jordán, entonces se va al desierto 40 días, hace como un retiro espiritual, algo así, en ayuno, oración, en diálogo con su padre, siendo tentado por el diablo, pero justo cuando regresa comienza su vida pública. Jesús de niño, a los 8 días, según la ley de Israel, es circuncidado. Todo varón será circuncidado, y si es primogénito, consagrado al Señor. Por eso la circuncisión de Jesús es señal de su inserción en la descendencia de Abraham. Jesús también es descendiente de Abraham según la fe. Luego, es también señal de su pertenencia al pueblo de la alianza, de su sometimiento a la ley,
de su consagración al culto de Israel, en el que participará durante toda su vida. Este signo prefigura el bautismo. Este signo prefigura el bautismo. Luego, más adelante hay una catequesis del bautismo, no hablaré de ello ahora. Aparecen también distintas epifanías durante la vida de Jesús. Hemos dicho que se apareció en primer lugar a los pastores, que eran pobres hombres, los más pobres de Israel. Dormían incluso a la intemperie, cuidando el rebaño, alejado de la ciudad. Pero también está la manifestación de Jesús a los magos venidos de Oriente. El bautismo de Jesús también es una manifestación, y las bodas de Caná. La llegada de los magos a Jerusalén tiene una finalidad: rendir homenaje al Rey de los judíos. Y esto muestra que buscan en Israel a la luz mesiánica de la estrella de David, al que será el Rey de las naciones. Por eso había dicho antes que la esperanza de un Mesías, Rey, no era solamente, es decir, Dios la fue preparando en el pueblo de Israel, pero también las naciones paganas esperaban a un Mesías. La multitud de los gentiles, a través de la figura de estos magos, se le ve ya entrar en la familia de los patriarcas. Esto dice San León Magno. La presentación de Jesús en el templo lo muestra como el primogénito que pertenece al Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y en esta consagración al Señor aparecen unos personajes importantes: Simeón y Ana, que eran ambos ancianos. Era como el resto de todo Israel. El Antiguo Testamento aparece como representado en la figura de estos dos ancianos. Jesús es reconocido como el Mesías tan esperado, luz de las naciones. Jesús es luz de las naciones y gloria de Israel, pero también es signo de contradicción. Y por eso Simeón le dice a María: a ti una espada te traspasará el alma. La espada de dolor predicha a María, anuncia otra oblación perfecta y única, la de Cristo, que dará la salvación que Dios ha preparado ante todos los pueblos. Si me permiten, en la Navidad del año pasado, 24 de diciembre de 2018, el Papa Francisco hablaba de Belén. La homilía la centró en Belén, en 2 puntos. No voy a leer toda la homilía, voy a decir 2 o 3 puntitos que me parecen interesantísimos. Yo estuve viviendo un año en Belén, el año 2000 estuve en Belén viviendo con los frailes franciscanos, una experiencia bellísima. Pasaba 15 días en la ciudad y 15 días en el campo de los pastores, atendiendo a los peregrinos. Era como un fraile más, digamos, entre ellos. Una experiencia bellísima estar en Belén, poder bajar a la gruta donde la tradición recuerda que ahí nació el Salvador, que no hubo un lugar, una posada, nadie le dio un lugar donde nacer. Fueron casa por casa tocando la puerta y nadie le recibía. Por eso en el Evangelio de San Juan, en el prólogo, dice el evangelista: vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero también ese texto que se refiere al nacimiento también nos habla de cuando Jesús empieza a predicar. ¿Quién recibe a Jesús? Los pobres, los anahuín, los que ponen su confianza en Dios, no en su inteligencia, no en sí mismos, sino los que esperan todo de Dios. Por eso
dice el Papa, Belén, casa del pan, eso significa Belén, Betlehem, casa del pan en hebreo, en árabe significa casa de la carne. El que come mi carne tiene significado en ambos idiomas. Belén significa casa del pan. Primero, Belén, casa del pan. El Señor sabe que necesitamos alimentarnos para vivir. Sabe también que los alimentos del mundo no sacian el corazón. El dinero no sacia el corazón del hombre. Los bienes materiales, los afectos, no sacian al hombre. Por muchas cosas que tengamos y por mucho que nos esforcemos, dice San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Cuando el hombre se encuentra con el amor de Dios, que es gratis, solamente ahí descansa. Es decir, encontrando a Dios lo encuentra todo. Mientras tanto, sigue en una búsqueda constante. ¿Por qué hay muchos ricos que caen en la droga? ¿Por qué hay mucha gente que se suicida? ¿Por qué hay muchos matrimonios que se separan? ¿Por qué hay mucha gente cuya vida no vale nada? Se desprecian a sí mismos. ¿Por qué tantos jóvenes con el bullying? Una tontería, perdón la expresión, me han dicho no sé qué y ya se recogen como un caracol cuando le echa sal. ¿Me entiendes? El bullying ya está, no le pueden decir nada. Son tan sensibles, hay que decirle todo bonito, todo bonito. Habla con ternura. Me dice uno, me gusta el corazón de Jesús, porque es tierno. Cejas depiladas, demasiado tierno, diría yo. Cuidado. Dice la carta a los hebreos que Jesucristo, con todo, siendo hijo de Dios, a pesar de ser hijo de Dios, aprendió a obedecer sufriendo. ¿Por qué somos tan sensibles? Porque no aprendimos a sufrir. Y cuando no se aprende a sufrir, ¿por qué muchos matrimonios se rompen? Porque no aprendieron a sufrir. No aprendieron a sufrir. Mi mamá me cocina la sopa y me la pone calientita en la mesa. Y como mi esposa me pone la sopa fría, yo no sé calentarla. Si le he dicho, me calienta la sopa, y que me respondió, que te la caliente tu mamá. ¿Y qué hace? Se va donde su mamá. Entonces, Jesucristo aprendió a obedecer sufriendo. Y vaya que sí sufrió. Por eso dice, Dios en la casa del pan, en Belén, nace en un pesebre. En la casa del pan nace en un pesebre. Como si nos dijera, aquí estoy para ustedes, como vuestro alimento. No como algo, no nos da algo. ¿Qué nos da Jesucristo? ¿Nos da algo? No, se nos da a sí mismo. Se ofreció a sí mismo. No nos ofrece algo. ¿Qué quieres? Salud, dinero y amor. ¿Y Él qué te da? Se te da a Él. ¿Lo quieres? Luego, en el altar se hace pan partido por nosotros. Llama a nuestra puerta, dice el libro del Apocalipsis, he aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y me abre, entraré en su casa, cenaré con él y él conmigo. Jesús, pan del cielo, es el alimento que nunca caduca. Nos permite saborear ya desde ahora la vida eterna. Por eso en la multiplicación de los panes, capítulo 6 del Evangelio de San Juan, ¿cuántos panes eran? 5 panes. ¿Y cuántos peces? 2 peces. ¿Saben? No voy a entrar en detalles. 5 panes, los 5 libros de la Biblia, la Torá. 2 peces, según le explican los padres de la iglesia, hace presente a Jesús muerto y resucitado. ¿Cuántas canastas sobraron? 12, símbolo de los apóstoles. Y comieron, se saciaron y sobró el número de los, es decir, la iglesia sigue alimentándonos de este alimento, de este pan, de este Cristo que es el pan vivo bajado del cielo.
Por eso Jesucristo realizaba un milagro con un sentido físico, material, inmediato, y un sentido profético, sentido literal y sentido espiritual, de tal manera que se sació aquella multitud, pero que también nosotros seguimos comiendo de este pan. Cuando decimos en el Padre Nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día, danos hoy a Cristo, que es el único pan que me sacia. Es el único pan que me sacia. Danos hoy a Cristo, el pan vivo bajado del cielo. Él es. Y luego, en cuanto a la casa de David, Belén, casa de David, voy terminando, no se preocupen, terminamos antes de las 3, ánimo, de las 3 páginas que me faltan. Entonces, Belén, ciudad de David. David, ¿quién era David? Un pastor de ovejas. Era pastor, fue elegido por Dios para ser pastor y guía de su pueblo. Los que acogen a Jesús son precisamente los pastores. Papá hace esta relación. Belén es la casa de David. ¿Por qué va José a empadronarse en Belén? Porque Belén es la ciudad de David. Y José es descendiente de David. Por eso va a Belén. Y entonces los que acogen a Jesús son precisamente los pastores. Se llenaron de gran temor, pero el ángel que le dijo, no teman. Ese no teman parece el estribillo de Dios que busca al hombre, porque el hombre, desde los orígenes, dice el Papa, a causa del pecado, tiene miedo de Dios. Tiene miedo, le dice Dios a Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Y qué dice Adán? Tengo miedo y por eso me escondí. ¿Cuántos enamorados tienen miedo de que la chica no le quiera? O al revés, de que el chico no sea sincero. Tengo miedo que me sea infiel. Tengo miedo casarme y llevan 38 años de novios. Tengo miedo. Entonces, Adán dice, tengo miedo. Belén es el remedio al miedo. Fíjense qué bonito. Si el hombre tiene miedo en Edén, Belén es el remedio al miedo. Porque a pesar del no del hombre, allí Dios dice siempre sí. No temáis. No se lo dice a los santos, sino a los pastores. Y a nosotros, a ti y a mí, que tiene miedo dar una catequesis, que tiene miedo hablar en público. Yo siempre me paro aquí, me da un miedo terrible. Ya después que empiezo, hay que quitarme el micrófono, pero antes no. Es un miedo terrible. ¿Por qué? Porque sale lo que eres, porque te das a conocer. Y si me equivoco, y si digo mal las palabras, y si no me entienden, y ponemos nuestra razón antes que la acción del Espíritu Santo, cuando es Dios quien va poniendo la palabra en tus labios. ¿Por qué tiene miedo de ser santo? ¿Cuántos jóvenes tienen miedo a ir al seminario? ¿Cuántas chicas tienen miedo de irse al convento? No solamente para el matrimonio tienen miedo. Hay muchas que tienen un miedo. No tengo miedo. Y ves que estás temblando. No tengo miedo. ¿Y qué tienes? Alma de gelatina. No tengo miedo. Entonces, los pastores de Belén nos dicen también cómo ir al encuentro del Señor. Ellos velan por la noche. ¿Cómo estaban los pastores cuando llega el ángel y les anuncia que en Belén nació el Salvador? Estaban velando, cuidando al rebaño. Y por eso Jesucristo nos dice tantas veces en el Evangelio, velad. Es decir, estar en vela, que significa privarse del sueño. No del sueño físico, a veces también, tiempo de cuaresma, tiempo de oración. Y es importante muchas veces romper la noche, levantarnos y rezar.
como cristianos, implorar de noche. Mientras los paganos están pecando, los cristianos están rezando. Rezamos como Cristo pasaba la noche en oración a Dios. No digo todas las noches, porque si no, duermen por la noche, reza por la noche toda la noche, y al día siguiente en las clases dice que sí a todo. Entonces, pero fíjense qué interesante. Permanecían vigilantes, esperaban despiertos en la oscuridad, y Dios los envolvió en claridad o de claridad. Nuestra vida puede ser una espera, que también en las noches de los problemas se confían al Señor. Cuando tengas un problema, se la confía al Señor. Fueron corriendo presurosos hasta Belén y constataron lo que el ángel les había dicho. Dejando la custodia del rebaño, arriesgan todo por Dios. Cuando se le anuncia que ha nacido el Salvador, dejan el rebaño, dejan todo, arriesgan por Dios. Todos los que oían a los pastores se admiraban de lo que ellos les decían, todo conforme se les había dicho. Muy bien, entonces ya dicho esto, lo último y termino. Una vez que después de los pastores vienen los magos, llegan hasta Jerusalén. Era normal que el rey nazca en la casa real, pero la estrella los conduce mal. Herodes se sobresalta y con él todo el pueblo. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Luego la estrella reaparece y los guía hasta ¿dónde? Hasta Belén. Y allí, luego, tras la llegada de los magos, entonces Herodes manda matar a todos los niños menores de 2 años de todo Belén y todos los pueblos vecinos. ¿Y qué sucede con Jesús? Con sus padres huyen a Egipto. Para que se cumpla la escritura, dirá Mateo, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces se da la muerte de los inocentes. Ya nosotros conocemos esto. Y Jesús luego dice, cuando regresa de Egipto, me salto toda esta parte, llega a Nazaret para que se cumpla la escritura, será llamado Nazareno, y allí el niño crecía en estatura, en sabiduría y en gracia ante Dios y los hombres. Creo que también esto vendría bien ante Dios y los hombres, que nuestros jóvenes que se preparan para la confirmación puedan crecer, no solo en estatura, sino también en conocimiento y en gracia de Dios. Y ya luego Jesús no aparece durante un tiempo, volverá a aparecer cuando se pierde en el templo. Los papás de Jesús venían todos los años por la Pascua en peregrinación, como todo buen judío, iban al templo, y allí cuando Jesús tenía 12 años, los papás, creyendo que iba en la caravana de todo el pueblo, pues resulta que se regresan sin Jesús, y al tercer día, buscándolo, lo encuentran en el templo. Hay ya como un anuncio de que al tercer día lo encontrarán después de la pasión. Al tercer día, después de la pasión, encontrarán a Jesús resucitado. Pues allí Jesús, cuando le pregunta a María, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando. Y Jesús le responde, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que debía estar en la casa o en las cosas de mi padre? Jesús va tomando conciencia, y los papás no entendían esto, pero dice la escritura que María lo que no entendía lo guardaba en su corazón. También nosotros, qué importante, hay muchas cosas que seguramente no entendemos. Guardemos en el corazón, igual que María, aquello que no entendamos, pero que forma parte del plan de Dios para nosotros, y que también a través de nosotros servirá para otras personas.